Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un programa que al difundir cultura y conocimiento pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Dirige Jorge Enrique Santa Cruz, coordina Oscar Marino Bueno. Hablemos de. Fundente Fundación y la Sonora 1500 les invita a escuchar con orgullo en la voz de la soprano caleña Oliva Agudelo las notas de nuestro himno a Cali. El himno junto al escudo de armas, ojalá que no se llamara de armas, y la bandera son los máximos símbolos de la ciudad. Fundente Fundación crea, promueve y divulga cultura y conocimiento. 6 de la tarde, 5 minutos. Amables oyentes, bienvenidos a su programa Hablemos de. Les habla Oscar Marino Bueno, nos acompaña en el operador de audio Leonardo Fabio y hoy nos acompaña el historiador Ricardo Realpe. Pero primero saludemos a nuestro director Jorge Enrique. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar Marino. Pues para ser largo y corto, pero no tan largo, pero sí corto, esto que nosotros tenemos como propósito, que en nuestra ciudad de Cali, es decirle a nuestro público que por favor se cuiden. Esto no se ha acabado todavía. Así los índices estén diciendo que está bajando la mortalidad del COVID, debemos de seguir cuidándonos. Y aparte de eso, recomendarle a las personas que no se han vacunado que por favor lo hagan. Es mejor estar seguros que mal acompañados. Y saludamos también al historiador Ricardo Realpe, que va a estar hoy con nosotros en una emisión bien interesante sobre nuestra querida Cali. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muy contento, y que sea esta una oportunidad para dar a conocer más detalle de nuestra historia, para que aprendamos a amar un poco más nuestros orígenes y nuestras raíces. Esa es la intención del programa de hoy. Muchísimas gracias. Ciudad y sentimiento. Pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, así en desorden, son las 7 pasiones del alma que la tradición eclesiástica ha fijado como pecados capitales. Y aquí entro yo, pero para añadirle uno más,
por aquello de la pasión, porque ser seguidor, o como también lo llaman hincha de la divina divisa, es una pasión, y por ende, ateniéndonos a la definición, es un pecado. Me queda la preocupación de cómo se llama ese pecado innombrable. De todas maneras, innombrables, no, por aquello que sabemos, sí, esos, los innombrables. Entonces son 8 los pecados. Se me estaba olvidando otro que casi no se tiene en cuenta, el pasotismo. Este es nuevo, entonces no son 7 ni 8, sino 9. El orden no importa, porque todos tienen su castigo propio. Lo curioso es que no solamente se trata de 9 cosas que no se pueden o deben hacer, sino que los castigos que sufrirán son en vida, según el 64º Papa de la Iglesia Católica, San Gregorio Magno. Hay otros pecados, los veniales, también llamados pecados leves, que son una negligencia, tropiezo o vacilación en el seguimiento de Cristo. El cometer pecados veniales da más tiempo en el purgatorio. Los pecados, tanto veniales como mortales, son faltas contra Dios. Beber alcohol en exceso, cuando gana la mecha, es pecado venial. Aquí no hay problema para los innombrables, porque como casi nunca ganan, están salvados, pero caen en el mortal, porque como casi nunca lo hacen, tienen que ahogar las penas en alcohol. Y vivir estando borrachos casi todo el tiempo es pecado mortal. Dejemos aquí tanto pecado, no vaya a ser que nos condenemos. Toquemos otros pecados capitales, como el de la lujuria, la gula y la envidia. Primero la lujuria, cuyo significado incluye pensamientos o deseos obsesivos de naturaleza sexual, que no siempre tiene que estar relacionado con lo pasional o sexual, sino el amor excesivo por los demás. En este caso, póngaselo a los hinchos de la divina. Y el castigo a quienes se dejan ir por las llamas de la pasión y la obsesión, es el ser asfixiado en fuego y azufre. En eso no hay problema, ya estamos acostumbrados, por aquello del diablo. La envidia tiene relación con la avaricia, solo que en lugar de desear, sin más alguna cosa en general, desea específicamente lo que alguien más tiene, le haga falta o no. A estas personas que envidian lo de los demás, se les castiga sumergiéndolos en agua helada por siempre. A un innombrable viendo jugar a la divina, le produce el pecado capital de la envidia, o sea que vivirán en pecado por el resto de sus días. Mejor dicho, congelados. Ahora entiendo muchas cosas, pero dejémoslos tranquilos, de todas maneras ya están condenados a ver el juego eterno de la divina. Y por último, la gula. Este pecado tiene que ver con el consumo excesivo de comida y bebida, aunque en un principio se interpretaba como un exceso de cualquier cosa, con el tiempo se limitó a los alimentos. Para aquellos glotones o personas insaciables que comen y beben sin parar, el castigo sería el forzarlos a comer ratas, sapos, lagartijas y serpientes vivas por toda la eternidad. Sí, pero ¿a qué horas? Si el comer o beber lo que les gusta no va a dar tiempo para el castigo. Determinemos ahora, cuando estamos en el portal del miedo, la categoría de los pecados en los que caemos al consumir algunos de los siguientes casados caleños. Cumis con pan de yuca o pan de bono caliente, pecado mortal. Pegado con arroz, de arroz con sancocho, frijoles o bistec de carne, por supuesto, pecado mortal. Pan con gaseosa, pecado grave. Lulada venial. No, mejor pongámosle mortal, porque si está bien fría, es mortal. Rellenas en la galería de la Alameda, mortal por donde se le mire. Buñuelos de la Montecarlo con cafecito, grave. Pero si es con cumis, mortal. Acemas, pero las originales. Las del Paseo Bolívar, horneadas en horno de leña. Una acema con harina integral, yo no sé qué le echaban o con qué las hacían, pero eran mortales. Me imagino, a los que les gusta el café, acema con café debe ser como para convulsionar, o acema con manzana postobón, de muerte lenta. Y ya lo dijimos, pecado mortal. Pan de yuca con avena, pecado venial. Empanadas con ají del zaguán de San Antonio, mortal. Champús, pero el de Don José en el Ingenio, pecado mortal.
aborrajados hechos con plátano bien maduro y con el queso que se estire, mortalísimo. Al enumerar los anteriores pecados, me doy cuenta que he vivido en el portal de miedo, en la mera línea de entrada al purgatorio, y cuando se está ahí, no importa la salud, esto es la muerte lenta, poco a poco. Todos los pecados tienen perdón, si usted se arrepiente a tiempo, pero hay unos que no lo tienen, puesto que son materia grave. Uno, no cuidar ni querer a Cali, y el otro, no ser hincha de la divina, así tenga una larga lista de pecados. Jorge Enrique Santa Cruz. Esta crónica, así como otras, usted las puede encontrar, amable oyente, en el sitio web www.dosfundente.org. De la tarde, 13 minutos. Estamos en Hablemos de, un programa de la Fundación Dosfundente, porque caleños somos todos. Y Cali no es la tercera ciudad de Colombia. Cali es única. Durante esta semana estuvimos posteando en nuestro sitio de Facebook, que como ustedes ya saben se llama Hablemos de. Nos encuentran en Facebook como Hablemos de, sobre la pregunta caleña para esta semana, que en esta ocasión se trata de ¿cuál es su casao caleño preferido? Los invitamos para que nos contesten en esa publicación en Facebook y vamos a leer algunos de los comentarios que ya nos han hecho. Orlando González nos escribe: champús con buñuelos. Rosa Delgado: champús con empanadas. ¿Oís? Nos dice doña Rosa. Muchas gracias, muy amable, un comentario muy caleño, muy a propósito de nuestra querida Cali. Maribel Núñez Roa: champús y empanadas. Claro que sí, champús y empanadas sería algo así como un pecado venial, un pecado mortal, según la crónica que acabamos de leer de nuestro director Jorge Enrique. Yo diría que champú con empanadas es un pecado venial. Bueno, amables oyentes, 6 de la tarde, 15 minutos, vamos con nuestra columna de opinión del doctor Adolfo Vera. Jorge Enrique. Sí, doctor Vera, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Maravillosamente bien, Jorge, pero yo diría que no es un pecado venial, sino un pecado necesario. Vivir en el pecado es una necesidad, entonces. Sin duda alguna. ¿Y tiene recompensación, doctor, o castigo? Total. Tiene, o sea, que tiene recompensa y castigo. Cometer ese pecado impide que las arterias coronarias se tapen definitivamente, no de placas de ateroma, sino de angustia. Está buena. La apunto esa, oye, doctor, para cuando me diga, mi cuidado con eso, te digo, no, un momentico, yo me estoy llenando de angustia. Esa angustia existencial que da cuando la gente tiene que pararse frente a una de esas delicateces nuestras tan fantásticas y dice: yo no sé, no recuerdo si el doctor Vera me dijo que me podía comer una o dos, y comienza la angustia existencial y no se come ninguna. Está buenísima. Dice, no me acuerdo cuánta me recomendó. No me acuerdo. Pero bueno, de todas maneras, ya sabemos que cualquier cosa que nos pase a nosotros, que tenga que ver con el corazón, el físico, no porque es otro corazón, el que tenemos en el alma, el que nos hace ser como somos, el que nos lleva a amistades, y ese es otro. Tenemos que acudir donde el doctor Adolfo Vera, que como acaba de decir, nos da recomendaciones para que vivamos nosotros en
en esta línea delgada que es la línea del purgatorio. ¿Qué tenemos para hoy, doctor? Pues, mi querido maestro, yo pienso que hemos venido discerniendo y hablando tanto de tantas cosas, pero se me ocurrió que hoy podríamos hablar de educación y salud. Educación y salud son pilares fundacionales y fundamentales en todo conglomerado humano que aspire a consolidarse como auténtico grupo, dinamizador de un tejido social pensante y productivo. Son las dos condiciones de intervención y transformación que desde siempre han invocado políticos de todas las pelambres y vertientes del pensamiento para seducir y capturar los votos de los millones de cándidos incautos que aspiran hasta el final de sus vidas a mejorar esas precarias condiciones de supervivencia en la que gravitan. Para nadie es un secreto que la construcción de acueductos veredales y escuelas rurales es un jugoso renglón de toma y dame para la infinita legión de políticos corruptos y su cuerda de sometidos áulicos e intermediarios. Eso lo sabemos tú y yo y todo el país, Jorge. Cada gota de agua que finalmente se logre obtener para un pequeño acueducto o un precario alcantarillado significa para esa martirizada población el oprobioso sometimiento a las condiciones leoninas que imponen los feroces reinos del poder político en cada núcleo poblacional. Llámese vereda, municipio, departamento, municipio, lo que sea. Y tú y yo sabemos que sin agua potable no hay salud posible. Las epidemias que se dieron desde la antigüedad, pero las más recientes hace 200 años en Inglaterra, cuando la peste y otra serie de pandemias que acabaron con media Europa, sin agua potable no hay salud posible. No hay salud posible. Y sin acceso total a todos los niveles de la educación de pre y posgrado, idealmente con gratuidad absoluta para los estratos más deprimidos, y vulnerables, no podrá existir un horizonte amable para nosotros, tú y yo, por ejemplo, que nietecemos, no nos envejecemos, sino que nietecemos. Y mucho menos para nuestros hijos y nietos que envejecerán antes de tiempo. Yo creo que los caminos de la equidad y la justicia necesariamente transitan por esas veredas coronadas de flores y árboles frutales, pero muchas de ellas sin la gota de agua potable necesaria para mezclarla con el vino de consagrar en el cáliz del cura del pueblo. Tenlo por seguro. Antes que la vivienda digna, a la que todo ser humano debe aspirar sobre la tierra, está la exigencia perentoria de mínimas condiciones de salud sostenible y de educación comprobable. El pan y el pescado mediterráneo de la Biblia, el pan y el pez de Jesucristo de la Biblia, nos lo podrán proporcionar un cuerpo y una mente saludables y un educado ser humano capaz de superar las torpezas de un Estado improvidente, ciego y mal asesorado. Finalmente creo, Jorge, debemos pensemos muy bien en la proximidad casi inmediata de las elecciones para Congreso y Presidente. ¿A quién carajos le vamos a otorgar el derecho a legislar y decidir por nosotros? Son muchos los corruptos y pocos los elegibles. De manera que
Pensémoslo muy bien, pensémoslo muy bien, pensémoslo muy bien. Dejemos eso allí para que la gente reflexione sobre ello. Saber elegir, saber buscar a la persona propicia para que nos guíe, que las hay muchas, ¿no? Le hemos dicho varias veces aquí que hay cantidad de personas que quieren aportar. Ojalá todos esos candidatos se parecieran a Oscar Marino, a ti y a mí y a tantas otras personas buenas que tenemos en este país. Infortunadamente, lo que tenemos es una cuerda de corruptos que se lanzan como candidatos y otros como candidotes, porque cualquier individuo que ha ocupado cualquier cargo en el municipio o en el departamento se siente con todo el liderazgo suficiente para aspirar a la presidencia de la República. Obviamente ese tipo de candidatos saben que no van a clasificar ni en el 1% de la favorabilidad de los electores, pero como comienzan a sonar, entonces eso los hace visibles ante la comunidad y los hace posibles eventuales candidatos en 4 u 8 años. El sonajero es algo al que ellos aspiran, entrar en el sonajero. Por eso tenemos hoy más de 30 o 40 candidatos a ser presidentes de este país inmanejable, indomeñable. Doctor, como siempre le he dicho, oírlo a usted pues nos abre a nosotros muchísimas puertas para poder vislumbrar el futuro. Muchas gracias, que pase usted un feliz fin de semana y recuerde, doctor, por favor, no se meta debajo de la cama. No, chancleta allí. Salga al patio para que caigan ángeles del cielo. Tú siempre me das la esperanza de que caigan ángeles del cielo. Algo, doctor, pero que caiga. Un abrazo. Feliz fin de semana. Para ti también. Mil gracias por el espacio. Chao. Gracias, doctor. Do Fundente Fundación te está presentando su programa Hablemos de. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Seis de la tarde, 25 minutos. Bueno, llegamos a ese momento especial. Hoy estamos muy contentos en Hablemos de con nuestro invitado. El doctor Vera nos hablaba muy generosamente a Jorge Enrique, a mi persona, de quienes podrían pensar en servir a la ciudad, pero yo le agregaría a nuestro invitado de hoy, el historiador Ricardo Rialpe, que es muy conocido en la ciudad, pero solo le voy a mencionar algo a nuestros amables oyentes que tiene que ver con Facebook. Hay un grupo que tiene una fama espectacular por lo que hace y por lo que difunde, que tiene mucho que ver con nuestro programa, con la línea editorial de nuestro programa, que es conocer a Cali, para quererla, porque uno no quiere lo que no conoce. En el grupo Cali Viejo Memoria Fotográfica hacen eso, y nuestro invitado de hoy es uno de los administradores y de los que más entusiasma y de los que más le aprendemos. Hoy nuestro invitado, el historiador Ricardo Rialpe. Jorge Enrique. Sí, complementar lo que usted ha dicho sobre Ricardo, de verdad es, pues, no sé cómo haría la palabra. Bienvenido, Ricardo. Yo le había dicho personalmente también con anterioridad que esta es su casa, estos son sus micrófonos y esta ciudad es de todos. Acuérdese que caleños somos todos. Bueno, y ahora que empezamos a hablar de caleños, y para que usted empiece, Ricardo, ¿ser caleños es un gentilicio o es un estado de ánimo? Bueno, interesante pregunta, mi estimado Jorge. Yo diría que es un estilo. Es un estilo porque en la ciudad, cuando tú te conectas con la ciudad, la conoces, sabes lo difícil que han sido los procesos de formación y de desarrollo de la ciudad, empieza uno a amarla con mayor profundidad. Entonces lo vas trasladando como un estilo de vida, ¿no? Sería más o menos la óptica que tengo de ahí. Bueno, otra cosita entonces para que complementemos esto que acaba de decir. Entonces los que llegan aquí se amañan. ¿Qué hacen que las personas que vienen de otras partes del país, de la región, se amañen en este Cali? Totalmente de acuerdo. Cuando uno escucha turistas, visitantes, aprecian en la ciudad varias cosas.
Uno, pues el tema del clima es cálido, por supuesto, pero la brisa de la tarde es algo que ellos admiran. Hay historias, hay una canción del Ventarrón que habla sobre el Puente Ortiz, la brisa que había, bueno, aún se mantiene, cuando pasa la montaña y cae sobre el Puente Ortiz, todo lo que es el entorno de la Avenida Sexta, eso le evoca al turista como esa combinación entre urbe y también algo de naturaleza, le parece pues de admirar. Sumado al tema de la cordialidad, nosotros los caleños somos buenos conversadores. No nos interesa si el de al lado lo conozco o no, pero si estoy en un paradero yo voy hablando y lo vamos saludando, ¿no? Algo muy característico de nosotros. Entonces, esa forma de relacionarnos sin tanta prevención son cosas que lo hacen sentir más halagado y más a gusto con nosotros y con nuestra ciudad. Bueno, y para poder nosotros conocer esta ciudad y quererla y cuidarla, pues vamos a hablar de movilidad. Interesante. Es el tema que nosotros tenemos con usted para desarrollar en el día de hoy. Fantástico. Empecemos a movernos, doctor. Encantadísimo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a contar un poquito, y no tan académico, no es mi interés dar una clase magistral de 1800, 1400, no, porque eso pues no nos conecta. Hablemos de anécdotas, de cosas curiosas que de pronto personas no conocían relacionadas con la movilidad. El primer medio de transporte, pues hablando con vehículos, sería el transporte fluvial. Pero antes de arrancar ahí, permítanme, estimados oyentes, hablar de dos antecedentes, voy a tocar dos temas, dos anécdotas antes de empezar con el transporte fluvial. Y era el transporte antes de que hubiesen vehículos. Caleños, olvidémonos del presente y vámonos un siglo y medio atrás. Los caleños nos movilizamos era a través de caballos y mulas, ¿sí? No habían vehículos, no había energía, no habían carreteras, y lo que fue el caballo se utilizaba mucho para el traslado también dentro de la ciudad. Pero la mula tiene un papel importante, porque la mula se desempeña mucho mejor de lo que es en trochas, para la carga, y era el animalito era utilizado para transportar pues, la mercancía, ese eje cafetero y todo el tránsito por las trochas cuando no había carreteras. Entonces pues los traslados eran a través de mula. Es curioso, por ahí tengo un recorte de prensa de 1897 creo, donde una pensión, no había hoteles, ¿no? De los extranjeros hospedaban eran pensiones. Anuncian como gran cosa, dicen pensión Ortiz, donde usted podrá también dejar su caballo, o sea, como el medio de transporte, y lo vendían como algo halagador para ir estamos hablando de Cali, donde usted puede entrar el caballo. Bueno, es una anécdota. Un tip chiquitico, resulta que aquí en Cali hubo una pesebrera de las más grandes que había. ¿Saben dónde estaba ubicada? Donde hoy está la plazoleta de la Calenidad, que le llamamos Jairo Varela, enfrente del CAM. Ahí fueron las más grandes pesebreras, es decir, llegaba al extranjero o llegaban de viaje, dejaban los caballitos y luego hacían pues las vueltas en el centro y los cuidaban allí, cobraban por el servicio. Entonces ahí se quedó ubicada la primera pesebrera, por lo menos con esos fines comerciales. Para la juventud sería como el símil de un parqueadero, pues más o menos, sería más o menos el símil. Bueno, esos comentarios en relación del medio de transporte o movilidad. Y un comentario también curioso, muy pocos lo saben. Un caleño de 26 años que se llamó Timoteo Sánchez, del barrio San Antonio, y este señor, muy loco por cierto, se dio cuenta que en Europa estaba de moda los viajes en globo. Pues este muchacho se consigue un aparato que emitía combustión, una lona, hace una especie de bolsa y una canasta. Él mismo se inventó su propio globo, se paró en la loma de San Antonio a ensayar cómo le iba. Estamos hablando de 1896. Pues este loco empezó a inflar ese globo, la gente a gritos que se bajara, el globo sí se elevó, pero rapidito el viento lo sacudió y fue a estrellarse contra el peñón, contra el barrio Peñón, pues ya cayendo la falda. Afortunadamente no le pasó nada, pero eso que es una anécdota de los caleños de antes. Y hay cuando habla uno con abuelos o personas de San Antonio, ellos narran historias de que, ellos lo dicen como que pareciera ser que aquí a un niño se lo llevó una cometa, pero la historia no fue una cometa, sino que fue un globo que se estaba elevando en ese momento, como para hacer allí un poquito la precisión. Bueno, hasta ahí como anécdotas, antes de entrar a meternos ya en materia de los medios de transporte, y otro comentario en relación con la Cali de antaño. Recuerden, estamos hablando del siglo XIX todavía, estamos todavía muy atrás, y es que sabemos que el terreno caleño es plano, perfecto, uno dice qué maravilla para la movilidad. Sin embargo, Cali estaba geográficamente muy aislado. Pensemos si el desarrollo urbano de Cali se da en la plaza de Caicedo. Hacia el norte había una barrera natural de Cali. ¿Cuál era? El río Cali, ¿sí?
y eso aislaba un poco la ciudad, y la ciudad no se desarrolló en el norte, sino hasta 1918, cuando se construye la primera villa en el barrio Granada, que se llama Villa Isabel. Nos fundaron en 1536 o 1537, la segunda fundación, y solo hasta 1918 se hace la primera casa pasando el río Cali. Es para darles a entender de que teníamos una barrera, un río hermoso, pero el flujo del río, podría yo decir sin exagerar, que podría ser 5 veces el ancho del río de lo que hoy es. Entonces era, verdad, un super río, y eso pues era un aislamiento para la movilidad, estoy hablando. Hacia el oeste, ¿qué teníamos? Ni más ni menos que la cordillera occidental, y pues no habían los recursos para picar montaña y ubicar construcciones allí. Entonces tampoco se podía, no crecíamos hacia el oeste. Hacia el oriente, un poco oriente y un poco norte, es decir, un poco más allá de San Nicolás, teníamos las inundaciones del río Cauca. No tenía nuestro río Cauca todavía el farillón, que por cierto me enteré que la palabra correcta de ese muro de contención es con F, ¿no? Farillón. Lo que pasa es que en nuestra ciudad lo cambiamos por la J. Sería por el acento, ¿no? Debe ser nuestro acento, ¿no? Que hacemos un arrastrado, a veces dicen con un toque andaluz, y lo transformamos a jarillón. Pero bueno, no existía, por lo tanto, el Cauca. Cada que se crecía, llegaban las inundaciones hasta el sector de la calle 25, hasta por allá llegaban. Entonces eran humedales, no eran aptos para movilizarse tampoco. ¿Qué le quedaba? Hacia el sur. Entonces la carretera, el Paso Real, que comunicaba Popayán con Cali, sí funcionaba bien. Aunque hacia el sur había algunos chircales y había algunas zonas también pantanosas. Eso nada más para contarles de que sí, nuestra tierra era planita, muy linda, buen clima, pero había muchas dificultades también para movilizarse. Cerramos hasta aquí como un contexto para que nos vamos como metiendo y viajando en el tiempo. Arranquemos ahora sí con cuando aparece el primer medio de transporte que estábamos surgidos los caleños. Y es que se construye gracias a un italiano un primer barco. El primer barco que en esta zona navega por el río Cauca justamente, fue a partir de un italiano, Felipe Orosti. Y él no lo hizo en Cali, lo hizo en Buga, construye su propio buque. Un buque de 60 toneladas, no muy grande, 1885, y se llamó el Caldas. No era caleño, pero a pesar que lo construyó en Buga, sí transitaba por el Cauca y llegaba hasta Cali y se regresaba. Estos buques eran de un riesgo altísimo, porque todo era madera, los ríos no les hacían dragado, por lo tanto usted se lanzaba al agua y a echarse la bendición, ¿no?, que se encontraba en el camino. O sea que era un riesgo tremendo. Entonces los primeros buques, los de 1885, naufragan muy rápidamente. Y llega a la historia un personaje que ha pasado desapercibido para nosotros los caleños, y es otro extranjero. Yo les mencioné el primero, fue un italiano. Pero este segundo se llamaba Carl Howard Simmons. Por el apellido de él, porque ya les voy a contar qué hizo, es que un tiempo al paso de comercio se le llamaba Puerto Simmons. No sé si de pronto los caleños de otrora lo recuerdan. No volteen a mirar a mi doctor, por favor. Déjelo así. Yo vi la inundación del Cauca hasta la 25, okay. Pero Puerto Simmons sí, no me acuerdo. Pero muy interesante ese dato, claro que sí. Claro. Y este ciudadano alemán, emprendedor, él llegó aquí a Colombia como un promotor o representante de algo que también a mí me tocó. ¿Ustedes les tocó la emulsión de Scott? Claro. Pero por supuesto, era un coco. Eso era el coco de los niños. Pero muy buena, ¿no? Él era representante, venía de Europa, de Alemania, y era representante de la emulsión de Scott. Entonces, o sea que él fue el culpable más de un trauma de la gracias a él. Hay 4 generaciones, pues. Total. Bueno, este alemán llega de 24 años a Colombia, Nueva Granada, y emprendedor, empieza a montar empresas y se da cuenta de la visión de negocio y lo importante que sería los barcos. No habían. Hace negocios, contactos, en Inglaterra se consigue, le mandan las piezas y arma al lado, donde está el puente, cerca donde está hoy en día el puente del Paso de Comercio, ubican todas las piezas que van llegando y empiezan el ensamblado del primer buque. Ese buque finalmente es inaugurado en 1887, consiguió inversionistas, pero tan de malas que esos inversionistas primero lo duraron mucho, le costó mucho trabajo convencerlos, pusieron el billete, unos 4 o 5 inversionistas, y en el primer viaje se hunde. Con esto pues perdió toda la credibilidad del señor Simmons, lamentablemente después de todo su esfuerzo, y pasa como un silencio en el tema de navegación, porque pues volver a tocar puertas, a recoger plata para armar otro buque no era tan sencillo, ¿no? ¿Quién iba a creer en ese tema? Y hay un hecho trágico lamentablemente con el señor Simmons, y es que él tenía una propiedad donde hoy es el barrio El Lido. En esa época era una hacienda
que se llamaba Hacienda Isabel Pérez, calle Quinta con carrera 39. Y parecía ser que él vende una parte de esa propiedad, algo el comprador no quedó a gusto y generó una enemistad. Ese comprador norteamericano llamado Charles Radford. El hecho es que la enemistad llegó a tal punto que estando el señor Simon en su oficina por la plaza de Caicedo, estamos hablando de 1895, este norteamericano lo busca en su oficina y cuando abre el señor Simon le pega 3 tiros. Y es asesinado, considerado como el primer incidente de este tipo, no fuera de batallas y guerras, el primer incidente como trágico. El norteamericano corre por toda la carrera cuarta, no sé si no conocía, pero al llegar a la carrera cuarta con 13, ahí quedaba el Santa Librada, pero ahí quedaban policías. Pues ahí lo es detenido y es enviado a prisión, y el señor muere en prisión en Estados Unidos. Tengo el recorte de prensa anunciando la muerte de este señor, Charles Radford. Lo deportaron. Sí, exactamente, lo reportaron y allá pagó condena y terminó muriendo en una cárcel en Estados Unidos, pero no de viejo, parece que se suicidó en una cárcel, el asesino del señor Carl Howard Simmons. Son historias que han pasado, caleñas, combinadas, ¿no? Son caleñas, son de nuestra tierra, y aquí uno ve de todo, historias bonitas, de progreso, pero también combinadas con un poco de dificultad, ¿no? De eso se trata. Y en ese silencio, con la muerte de Simon, con el hundimiento de los buques, hasta casi 10 años quedaría como todo en silencio hasta que el Estado empieza a patrocinar o promover empresarios para que ubiquen los barcos. En 1905 se da un auge y llegamos a tener cerca de 18 o 24 buques circulando por el Cauca. Eso era bastante álgido. No habían carros, insisto, no habían carreteras, por lo tanto el río fue una oportunidad bellísima y la economía se movió sorprendentemente. Todos los del eje cafetero también aprovecharon este tema de tantos buques. El primero se llamó, de esta segunda tanda, se llamó el buque Sucre, en fin. No voy a extenderme tanto en relatar tantas anécdotas, traigo a colación una que todavía algunas personas recuerdan. En 1924 se da un incidente con el hundimiento de un buque que se llamaba Cabal. Fallecieron 7 personas, y es que los inconvenientes de transporte fluvial, ya lo decía ahora, es que a los ríos no les hacían dragado, entonces se encallaban muy fácilmente, eso era tremendo. Para que ustedes hagan una idea, para un buque se necesitaban alrededor, eran buques de 2 pisos, en el primer piso había alrededor de 40 personas, todos trabajadores y empleados para movilizar el buque, porque había que cortar troncos, había que echarlos para la caldera, y arriba los pasajeros eran alrededor de 12 o 15 personas. Entonces miren la proporción, 60 personas para movilizar 12 o 15 que se transportaban allí. Muy bellas historias de Santiago de Cali, que además de enriquecer nuestro conocimiento de la ciudad, nos contribuye para que la queramos mucho más. Ahora vamos a escuchar algo de música, algo de bolero. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú,
nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Perdiera el arco iris, su belleza y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. Me importas. Bueno, hemos acabado de escuchar a Johnny Ventura, el caballo mayor, que desafortunadamente hace 2 días, el 28 de julio, falleció de un infarto. Hablar de Johnny Ventura es hablar del merengue. Fue todo un personaje en esto de la música del merengue, que lo llevó por todo el mundo. Acuérdense ustedes nomás de esta canción que llamaba Patacón Pisado, que lo bailamos todos aquí nosotros. Yo lo que quiero es Patacón Pisado. Eso es de Johnny Ventura. Pero esta vez nosotros quisimos salirnos de allí y entrar en la línea nuestra, en la línea del bolero, con esta canción de Bobby Capó que se llamaba Piel Canela. A todo señor, todo honor. Al merenguero de República Dominicana, paz en su tumba. 6 de la tarde, 45 minutos. Amables oyentes, les recordamos que esta canción y muchas otras ustedes la pueden encontrar en el sitio cultural www.2fundente.org, en el link Recordando a. Bueno, amables oyentes, vamos a continuar con este interesante recorrido por lo que ha sido el transporte en nuestra ciudad de Cali con el historiador Ricardo Rialpe. Ricardo, habíamos quedado en los barcos y el gringo huyendo. No, pero claro que estaba muy interesante esa historia, ¿no? Que tiene mucho que ver con hechos que no son tan difundidos de la historia de nuestra ciudad. Pero comentábamos tras micrófono que esto de los barcos, un aporte que nos hacía nuestro director Juan Enrique, tiene mucho que ver con la deforestación en esa época. Es muy importante que conozcamos, amables oyentes, pongámonos en esa época para que regresemos a la época actual y entendamos cómo llegamos acá. Perfecto, sí, total, estimados oyentes. Contando estas historias también detrás del micrófono decíamos ahora que conocer el pasado y lo difícil que ha sido para la ciudad salir adelante hace entender que esos procesos han sido lentos, que nuestros abuelos tuvieron unos procesos duros de sacar adelante la ciudad, y lo que hoy disfrutamos de ella no se construyó de la nada. Y es por eso que estos espacios de narrar estas historias aportan un granito de arena a eso, a que unamos nuestros corazones a la ciudad y tratemos de aportar siempre para hacerla más bella y mejor. Conectarnos con la historia, bueno, sigamos, estamos hablando, para ir terminando de este medio de transporte, los barcos, estamos todavía ubicados en principios del siglo XX, y estamos hablando que los barcos tenían unos problemas. Ya mencionábamos que era un batallón de empleados trabajando para poder poner a combustión y que el vapor trabajara. Nuestro director Jorge Enrique mencionó la deforestación. Por supuesto, estos buques eran a vapor, no eran eléctricos. Por lo tanto, se pagaba a las personas, los locales, los que estaban alrededor de los ríos, para que talaran árboles, troncos, bambú, lo que fueran, lo que encontraran, guaduas,
que sirvieran como combustión. Y a lo largo del río se ubicaban personas donde sacaban pues todos sus troncos ya cortados y ponen el letrero: vendemos leña a tanto. Se quejaban los transportadores de los buques, que empezaron a ser usureros, que cuando estaban a distancia y venía el buquecito ya como ahogándose, si yo tenía un precio, por decir cualquier vaina, 5,000 pesos el atado de leña, pero si yo estoy aquí parado y de lejos veo que el buque viene asado, cambiaba el letrero que decía 5,000 y ponía 25,000. Y la gente lo veía, que le cambiaba los precios y le tenía que pagar al precio que quisiera. Entonces imagínense ya los problemitas que empezaron a darse. Bueno, entonces hasta ahí como los temas, no era tan sencillo, muchos buques se hundían, eran lentos. ¿Y qué pasó al lado? Resulta que empezó, ya estamos hablando de años 20, años 30, llegó el ferrocarril como medio de transporte, llegó los vehículos, que eran un poco más seguros y más eficientes en tiempo, y eso empezó como a acabar con el tema de la preferencia para movilizarse por el río. Y con esto hasta 1929 tenemos como historias de que fue terminado el transporte fluvial. Cierro con esto para que ya cancelemos el tema de transporte fluvial. Los puertos, nosotros tuvimos en Cali al menos 2 puertos importantes fluviales: Puerto Mayarino, Juanchito, que en la colonia se conoció como Puerto España, y fue un reducto que quedó de esclavos. Hasta 1851 se hace la abolición de la esclavitud. Ellos se ubican en esta zona y adoptan por actividad la extracción de la arena y también el traslado de mercancías por el río. Se llamó Puerto España hasta que en 1910, en celebración del primer centenario de independencia, se le cambia el nombre a Puerto Mayarino en honor a un presidente caleño. Nuestra ciudad de Cali ha tenido 3 presidentes, pero ninguno ha sido por elección, sino que han sido presidentes por encargatura, como el caso del señor Mayarino. Bien, entonces se llama a partir de 1910 Puerto Mayarino, importante. Y el otro puerto, pues ya lo mencionaba, en el paso de comercio, Puerto Simons, se le bautizó en honor al ciudadano alemán. Había otro que ya no era en Cali, sino en Jumbo, era por nuestros cementos Argos, Puerto Isaac. En el Cauca había uno que se llama Puerto San Julián, y hacia el eje cafetero pues ya habían la Virginia, habían varios ya puertos fluviales. Bueno, y eso acabó el transporte fluvial. Historias de desarrollo de transporte por el río. Bien, ahora vamos a hablar de otro muy interesante que algunos caleños no saben que existió en nuestra ciudad. Nuestra ciudad de Cali ya tuvo tranvía. Hablemos un poquito del tranvía. El tranvía empezó a funcionar antes que el ferrocarril en nuestra ciudad. El ferrocarril llega en Cali el 1 de enero de 1915 y el tranvía 5 años ya estaba funcionando. Por supuesto, ubiquémonos en esa época, calles angostas, la combustión era por leña. Imagínese usted una calle de, pongámosle, aproximadamente 3 metros de ancho, 4 metros de ancho, botando humo y ceniza, pues de pronto no era lo más amigable con el ambiente. Y la idea fue de un suizo, Emilio y Enrique Bisot, 2 hermanos suizos. Ellos vinieron para ayudar en la carretera al mar y ferrocarril, y ellos fueron los inversionistas que creyeron en el tranvía como transporte urbano, hicieron la inversión y arranca en 1910 el tranvía. El tranvía solucionó bastantes problemas de movilidad en la ciudad, y la primera ruta se hace desde la Galería. En aquel entonces, mis estimados amigos, la Galería desde 1894 estaba en el sector del Calvario. Luego se trasladó como Galería Central. Se ubicó, se le cambió el nombre de Galería Central. Estamos hablando de calle 13 con carrera 10. ¿Listo? Palacio de Justicia. Ahí quedaba la Galería, desde 1894 arranca. En esta zona, anteriormente había sido solo carnicería, sacrificar animales, luego lo cambian a un concepto de galería. Ahí arrancaba el tranvía. Tenía un concepto de movilizar mercancías y víveres. Por eso hacen una estación allí, 1910. Y se trasladaría hasta Puerto Mayarino, para conectar con las otras llegadas de buques. Ese es inicialmente. Y la ruta era la carrera octava. Toda la carrera octava. La carrera octava se llamaba en aquel tiempo Avenida Antioquia. No sé si de pronto ustedes conocían. También esas son anécdotas. La Avenida Antioquia se llamaba la carrera octava. Obviamente alrededor no había nada construido, estamos hablando 1910, imagínense. Bien, y luego en 1915, cuando ya llega el ferrocarril, que ya vamos a hablar un poquito de él, se le deriva una ruta del tranvía para que recoja mercancías en la estación del ferrocarril. Quienes conozcan el sector, esto es por la calle 25 con carrera tercera, donde hubo la explosión. En esa estación del ferrocarril, ahí también paraba, o hacía su parada el tranvía. Bueno, amigos, quienes no sabían, Cali ya tuvo tranvía. Lamentablemente su ineficiencia también en la combustión
Vamos avanzando hasta 1925, entra en crisis el tranvía, hasta que termina cerrándose, quebrando la empresa finalmente, y en 1930 liquidan por completo la compañía. Estos ferrocarriles llegaron a ser 5 maquinitas de tranvía, eran maquinitas pequeñas, se las venden a los ingenios azucareros. No tengo muy claro si hoy, dudaría que allá estén todavía usando o funcionando las máquinas, no lo creo, pero de en alguna parte algo como para uno mirar un testigo de eso que funciona en la ciudad. Bien, hablamos del tranvía, ya hemos hablado de los barcos, tuvimos tranvía. Un comentario pequeñito, ya había tranvía antes de 1910, pero eran a caballo, ¿sí? Le llamaban tranvías de sangre, es el nombre que se le daba, porque era transportado por animalitos. Bueno, cerramos ese capítulo, mis estimados amigos, y seguimos avanzando con los medios de transporte, y vamos a hablar ahora de los vehículos automotores, carros, propiamente hablando. Bien, dentro de los vehículos, ¿qué pasa? El primer carro llega a nuestra ciudad en 1913. No habían carreteras, o sea, primero llega el carro y después se adecuan las vías. Eso sé, pero bueno. Y era tan costoso tener un vehículo que fue un colectivo de empresarios de muy buen dinero que se reúnen, hacen una vaca, como decimos nosotros aquí coloquialmente, lo mandan a traer, que está en Barranquilla, el vehículo lo trasladan por el Canal de Panamá, llega hasta Buenaventura, pero todavía no estaban terminadas las estaciones. La estación estaba construida solo hasta lo que llaman Córdoba, que era el kilómetro 20. Hasta ahí el ferrocarril lo traen, pero de allí en adelante a lomo de mula, porque no había nada más. Para traer las piezas, aquí lo arman, y es un alemán el primero que arma. Para ser chofer se necesitaba una licencia para manejar ese tipo de máquinas, y el mecánico era el mismo chofer, o sea que lo traían preparado para hacer el mantenimiento, ensamblar el vehículo y ser quien lo manejara. Eso es en 1913, dentro de eso está la familia Sadowski, entre los que pusieron ese dinero para traer el vehículo. Pasaría un año cuando otros empresarios traen el segundo vehículo. Y en 1914, lamentablemente, dando una vuelta en la Plaza de Caicedo, este primer vehículo se estrella. ¿Ven? Anécdotas que podemos ir contando, pero vamos a dejar hasta aquí para más adelante ampliar más temas y más anécdotas de nuestro transporte en la ciudad. De la tarde, 55 minutos. A esta hora saludamos a algunos de los oyentes que nos reportan. Marcela Buena, desde Boulder, Colorado, que nos escribe que el señor Rialpe cuenta la historia muy chévere y tiene buena voz para radio. También nos reporta de sintonía María Janet Castillo, que nos dice empanadas y cumis, hablando del casado. Y saludamos también a Jolian Fernando Chávez, periodista abogado de nuestra ciudad de Cali, que nos reporta sintonía a esta hora. Vamos con opinión y criterio. Otro de los columnistas de nuestro Hablemos de, el doctor Emilio Ortega. A la ciudad de Cali. El 25 de julio celebramos el cumpleaños de la majestuosa Sultana del Valle. Quise cantar el himno al Valle del Cauca, pero no soy buen cantor. De su lectura sentí en carne viva su coro con sus 2 estrofas. Encontré toda su riqueza cultural, sus campos con el perfume de la caña de azúcar ancestral, su agua de panela con limón, refrescante del sudor campesino en otras épocas, cultivadas con el pródigo frijol, los trigales plenos de color dorado, productor de la refinada harina con el olor del pan salido del horno de leña. La cebada, rebosante de malta añeja con el lupus, la cerveza casera, terminando en la alegría de una tertulia de amigos, alzando el vaso espumoso, lleno de anécdotas, fruto del trabajo diario. El maíz para el afamado champús con chorizo, los aborrajados, las marranitas, las arepas al desayuno, como el infaltable pan de bono y la interminable inmensidad de su rica culinaria ancestral.
el sol brillante en la llanura, la sierra y el mar, sus tierras irrigadas por el majestuoso río Cauca, haciendo que sus aguas nos entreguen la fertilidad de la cosecha para llenar los graneros a plenitud. Las flores, con multiplicidad de especies, con vistosos colores, engalanando las viejas casonas de las grandes haciendas, como la humilde vivienda campesina. El trabajo diario, fecundando la tierra con el paso del arado, regando los campos de una variedad infinita de cereales. Los frutales hacen del Valle del Cauca un Edén de múltiples sabores como aromáticos perfumes. Quizás un buen día regrese el arado aparejado con la yunta de bueyes a recorrer los campos abonados por el campesino, hoy engrosando las grandes cordones de miseria, entregados a la lucha diaria en la búsqueda eterna para satisfacer el hambre del momento. Cuando la gran industria azucarera reduzca sus ganancias, haciendo posible que un porcentaje mínimo de sus tierras vuelva a sentir cómo nuevamente renacen los cultivos de pan comer, los asadones en el afán del día, a la espera de la cosecha en un nuevo amanecer, sintiendo el renacer de la paz como la armonía en estas ricas tierras verdes, campos de vida y solaz paraíso del sol donde brilla la llanura, la sierra y el mar. El que quiere, quiere. Este es un ejemplo de ello. El doctor Emilio Ortega ha tomado a Cali como su tierra. Muy, muy interesante columna de opinión el día de hoy. Bien, amables oyentes, hasta este momento hablemos de. Un placer haber estado con nosotros. Se despide de ustedes Oscar Marino Bueno. Jorge Enrique. Sí, Oscar Marino, para todos nuestros oyentes y los presentes aquí en la mesa de trabajo, un feliz fin de semana. Doctor Ricardo Rialpe, muchas gracias. La verdad, un verdadero placer tenerlo en estos micrófonos. Encantado, doctor. Encantado. Y recuerden, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Feliz fin de semana. Dofundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de. Gracias por escucharnos y recuerden, nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce.